Agradecer a Mundo Ejecutivo la oportunidad que me da de compartir el micrófono con nuestros panelistas, a quienes me permito presentar rápidamente. Luis Batillana, ¿sí?, director general de Baufest. Sí, José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, bienvenido, y Adolfo González, quien me ha pedido que lo presente como, y me gustó mucho, emprendedor financiero. Sí, y este es el panel financiero. Y Adolfo, si me permites comenzar contigo, ¿cómo ves en estos momentos el mercado financiero? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus retos? ¿Hacia dónde vamos? Por favor. Arturo, muchas gracias. Lo primero que debemos decir es que el mercado financiero, el mundo financiero en México, ha venido evolucionando de una manera espectacular. Creo hoy tenemos gran normatividad, tenemos grandes instituciones, tenemos un mercado potencial brutal en México y fuera de México. Entonces debemos de aprovechar esto. Basilea III lo hemos implementado con una manera pues, donde aplauden. Ayer el pueblito en Suiza nos aplauden. En la parte bursátil creo que se ha hecho buen trabajo. Sin duda la competencia ahí está. En la parte de intermedios no financieros, del 60% de las empresas, su primer crédito es a través de una SOFOM. Entonces esto ha cambiado mucho el mercado, las uniones de crédito, en fin. Yo creo que estamos en un momento donde México debería aprovechar este sistema financiero que tiene para lograr salir adelante y entrarle a esta reactivación o lo que nos va a tocar ahora enfrente, ¿no? Gracias, Adolfo. Oye, aprovechando, mencionaste, tenemos un mercado financiero potencial. ¿Qué necesitaríamos para actualizarlo, para hacerlo realidad? Yo creo que son ganas. O sea, pensar en México como un centro financiero a nivel internacional sería un gran sueño para algunos de nosotros. Tenemos la parte de transparencia fiscal muy organizada en México, la parte de que tiene que ver con prevención del lavado de dinero. Se ha hecho un trabajo en el mercado financiero brutal, tanto por las autoridades como por los propios intermediarios. Ha sido dolorosísimo, pero ha funcionado muy bien. Tenemos una situación geográfica donde pueden llegar de cualquier lugar del mundo de una manera fácil, tanto en México como lugares como Cancún. La parte tecnológica la tenemos robusta. En fin, creo que deberíamos de ir y buscar otras latitudes en el tema financiero. Sobre todo me gusta mucho lo que dijiste, ganas, ¿no? Ganas. Creérnosla. Creérnosla. Claro que sí. Es difícil eso, pero hay que creérsela. Bueno, esto como una primera aproximación a la situación actual del mercado financiero mexicano. Luego, Luis, a ti te interesa mucho el tema del, Luis, el tema del financiamiento sustentable. ¿Qué te ves? Bueno, y con respecto al financiamiento sustentable, si me permites, era un tema que iba a abordar Oriol. José, perdón, sí. Sí, José. Perfecto, lo comento yo si quieren. Y bueno, antes que nada, felicitar y agradecer a Grupo Mundo Ejecutivo por estos primeros 46 años, por la organización de este evento, en donde, nada más comentar, ahora había todas las fotos que estábamos viendo, que decía de empresarios, hombres y mujeres, que hacen grande a México. Y todos ellos han hecho grande a México con empresas que han tenido algún tipo de financiamiento y la bolsa pues es uno de los pilares, no solo la Bolsa Mexicana de Valores, en el caso de México, en cualquier país, las bolsas son uno de los pilares del financiamiento que se requiere para poder tener crecimiento. Y ligándolo con la pregunta que le hacías a Adolfo de cómo ha ido evolucionando el sistema financiero, pues en la bolsa, que tiene más de 125 años, inicialmente pues se operaba nada más capitales, compra-venta de acciones, pero hemos ido desarrollando nuevos productos, creando, importando, tropicalizando productos, y ahora que mencionas la parte sustentable, es una de las más importantes. Y déjame decirte, en la bolsa, por ejemplo, financiar a través de deuda, el monto generalmente de este año y de los últimos muchos años es mayor que el monto que financiamos para el mercado de capitales. Y dentro de esto, en los últimos 5 o 6 años, en la Bolsa Mexicana de Valores se crearon, y digo crearon entre comillas, pues la verdad es que también es algo que ya había en mercados más desarrollados, bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables,
Y este año sacamos los primeros bonos que le llamamos vinculados a la sostenibilidad, que incluso ahí ya no solo son para un proyecto en particular, que tiene que ser un proyecto verde, etcétera, sino que tiene que cumplir unos objetivos, unos KPIs que la empresa fija previamente antes de la colocación y que tiene un castigo en la tasa en caso de no cumplirlos. Pero para dar algunos datos muy genéricos, hace 5 años lo que era bonos temáticos que incluyen los verdes, sociales y sustentables, era el 2 o 3% del monto total que financiábamos. Este año va a ser el 35%. Entonces, ha habido un cambio exponencial y este cambio creo que vale la pena mencionar que se ha dado gracias a, primero, el cambio que ha habido de mentalidad, de chip de los inversionistas, tanto de los individuales como de los inversionistas institucionales, y la reacción que ha habido de las empresas. Y nosotros dentro de este mundo de empresarios, emprendedores, pues a fin de cuentas las bolsas somos facilitadores, somos intermediarios, y el cambio importante que ha habido es que en un pasado los inversionistas, hace muchos años y no tantos, lo único que buscaban era el rendimiento de su inversión. No les importaba el resto, si había un impacto en el medio ambiente y todo eso ya era bronca de otras generaciones, pero yo lo que quería era tener el mayor rendimiento posible. Eso ya ha cambiado. Hoy en día los inversionistas buscan un rendimiento, pero incluso están dispuestos a sacrificar rendimiento a cambio de un retorno a la sociedad, de un cuidado en el medio ambiente, de reglas de gobierno corporativo. Entonces, creo que eso es un cambio fantástico que estamos viendo en el sistema financiero a nivel global y afortunadamente México no es la excepción. Entonces, pues decirte a nombre de la Bolsa que vamos a seguir muy enfocados en la parte sostenible y estoy seguro de que cada vez vamos a ver más índices, más productos ligados a la sostenibilidad. Qué bueno, porque sí hace algo que hace falta, este cambio de mentalidad, que lo acepten las personas, porque están dispuestos a sacrificar rentabilidad, yo diría pecuniaria en el corto plazo, pero se obtiene una rentabilidad social, de reconocimiento social, de agradecimiento en el largo plazo, que también es muy importante, sobre todo hoy en día. Sí. Ahí déjeme hacer un pequeño paréntesis. Creo que le deberíamos de meter también la parte cultural. Siendo México un país tan importante en el tema cultural, creo que ese detalle no está ahorita en la palestra, pero creo que podría ser una gran innovación ahí. Sí. Ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, culturalmente, ¿qué tan bien explotado tenemos a México, no? Tristísimo. Culturalmente, tristísimo. ¿No? Sí. Vale la pena. Porque, a ver, por lo general se entiende por turísticamente, bueno, pues sí, las playas, los hoteles, todo esto, pero culturalmente, yo creo que pocos países tienen la riqueza que tiene México desde el punto de vista cultural, ¿no? Y yo también coincido que eso tal vez está poco explotado y ahí sin duda alguna que el financiamiento, el sistema financiero tendría mucho que ver para poder explotar esa gran riqueza que tenemos en el país. Sí, hay que entrar en eso y un poquito la inclusión financiera en las lenguas originarias y esto ya iremos trabajando en ello, pero creo que vale la pena meterlo. Sí, claro que sí. Y explotado, a la hora que hablas, explotado por los externos o por los internos. Y creo que ahí el tema cultural puede haber una barrera muy distinta entre los que están fuera de México, que puede ser mayor, y los que están en México. Y creo que ahí podríamos pasar del tema cultural a un tema educativo, que sería otra historia. Pero creo que el tema educativo creo que es una tarea pendiente. Y la educación financiera, volviendo, no solo es en las ganas, estoy de acuerdo contigo, hay que tener ganas primero, pero hay que ayudar, hay que desarrollar esa educación y esa cultura y esa educación financiera en nuestro caso. Sin duda alguna, José, ese es un tema muy importante. Déjenme contarles una anécdota. Yo tengo un primo de mi edad que es dentista, y hará 40, 45 años cuando terminó la carrera y puso su primer consultorio. Bueno, pues lo fui a ver para que me arreglara una muela y me dice: Arturo, es que a mí en la facultad pues me enseñaron a curarte la muela, pero nunca me dijeron que había que pagar impuestos, que había que darle el sueldo a la secretaria, que había que dar una renta. Y claro, es que cualquier actividad económica, ¿sí?, cualquier actividad humana de prestación de algún bien o servicio,
tiene esa dimensión económica. Y en materia de educación financiera en el país creo que estamos verdaderamente muy atrasados. Y déjenme nada más comentar con ustedes esto, ¿no? Yo hace algunos años estaba parado al mediodía en un alto y vi pasar a muchachos que venían del CCH, del Colegio de Ciencias y Humanidades, los vi pasar ahí, desfilaron frente a mi coche, ¿no? Y los vi y me pregunté, bueno, a ver, de estos muchachos, además de lo que se supone que saben de geografía, historia, biología, química, física, ¿qué saben hacer? A ver, si ahorita tuvieran que empezar a trabajar, ¿sabrían hacer algo? Y luego me hice la pregunta con relación a mis hijos cuando salieron de la prepa. A ver, 12 años de educación escolarizada. A lo mejor saben mucha física, química, biología, matemáticas, pero si ahorita tuvieran que trabajar, ¿qué saben hacer? ¿Por qué no, como parte de esta cultura económica, financiera, que no es darles clases de economía, no, es una cultura económica financiera, por ejemplo, a los muchachos en la prepa que aprendan a lo largo de los 3 años un oficio, pero bien aprendido de la A a la Z, y si además les inculcas el tema de la empresarialidad, les das los conocimientos básicos, ¿cuántos muchachos no saldrán de la prepa dispuestos a poner su negocio, a empezar a emprender? Y no necesariamente, como parece ser el camino que todo el mundo espera, pues salir de la prepa a la universidad para ver si en la universidad aprendo algo y entonces sí ya puedo incorporarme productivamente a la actividad económica, ¿no? Y ese es un problema que yo veo que tenemos en México, ¿no? No hay una cultura financiera, no hay una cultura económica, no hay una cultura de emprendimiento, ¿sí?, que creo que se tendría que promover porque tal y como yo veo las cosas, mucha falta hace. Luis, el tema de las leyes fintech, el tema del open banking, que son tus temas, el tema del futuro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Arturo. Bueno, muchas gracias también Mundo Ejecutivo por honrarme con esta invitación y bueno, también aprovechar para felicitarlos por los 46 años y esta 7ª edición. Ahí al respecto, creo que vamos por un buen camino aquí en México. Creo que lo que es la ley FinTech y en específico el capítulo de Open Banking están sentando las bases que nos van a llevar a un ecosistema de productos y servicios financieros que va a ser como mucho más ágil, mucho más personalizado, mucho más inclusivo, que creo que esto también pega un poco con lo que venías diciendo, ¿no? De esto de formar y que las personas puedan estar como aprendiendo o emprendiendo a partir de un oficio. Y esto se conecta no solamente como las personas como personas físicas, sino que también se conecta con los microemprendimientos y lo que tiene que ver con una accesibilidad a lo que es el crédito, que si bien ha venido como decreciendo de los niveles que eran prepandemia, está mostrando que hay una desaceleración y que en algún momento se espera que haya una recuperación. Pero yendo específicamente a la ley, me parece que si bien todavía tenemos que seguir como transitando ese camino y aprendiendo y buscando estas asociaciones. Yo creo que los bancos tienen mucho para aprender de la fintech y los fintech tienen mucho para aprender de los bancos. Yo creo que vamos camino a formar un ecosistema que en definitiva va a permitir que las personas, por un lado, accedan a productos y servicios financieros que hoy no pueden estar accediendo y que eso de alguna manera sea parte del motor de reactivación que todos esperamos para México. Claro. Adolfo, el tema de la inclusión financiera, lo mencionaba ahorita de alguna manera Luis, ¿no? De qué manera la tecnología le va a permitir a mayor gente, sí, participar de la actividad financiera. ¿Tú cuál dirías que es el principal problema que tenemos en México? Porque se oye mucho, ¿no? Es que aquí el problema es una muy baja bancarización, la gente o no quiere o no puede o le tiene miedo, no se acerca, y eso sin duda alguna le pega al progreso económico del país, ¿no? Porque el financiamiento bien manejado, pues es un bien que tendríamos que estar explotando mucho más de lo que lo estamos haciendo. El crédito es la sangre de la economía, hay que entenderlo de esa manera. Si con una economía sin crédito no camina de la misma manera. Y lo que hay que entender es, primero, la parte de educación que platicamos ahorita, que es capital, que es deuda, hay que entenderlo, deberíamos estar hablando en las escuelas, en las primarias de esto, jugar un poquito con ello.
Hemos inclusive ahí hecho algunas cosas buscando esa parte de entender qué es capital y qué es deuda, inclusive en lenguas indígenas. Eso lo hemos tratado de hacer. Sin embargo, déjame subir un poquito más y dejemos de hablar de pequeños negocios y vamos a los pequeños, medianos negocios, que es donde está el empleo en México. Tenemos que encontrar la forma de que el empresario haga un expediente realmente satisfactorio para una unión de crédito, una entidad de crédito. ¿Y qué quiere decir satisfactorio? A todo aquello que le dé certeza a aquel que te va a prestar de tener su dinero de regreso más un premio. Ese premio lo tienes que negociar y tienes que ver cuánto va a ser ese interés. Sin embargo, lo que hay que darle certeza al que te va a prestar. Y si invitas socios, certeza de que tu negocio tiene algún camino real, ¿no? Entonces, para mi gusto hay 5 etapas de la empresa. Cuando naces, crecimiento, consolidación, alta calidad y spin-off cuando te dedicas a hacer otras cosas también en tu empresa. Entonces, en el nacimiento es muy difícil tener crédito porque eres tú solito contra el mundo, el emprendedor, con todo lo que esto implica el emprendedor. Y conforme vas creciendo, vas llegando a esta alta calidad, y esta alta calidad nos enfrentamos con temas como de bolsa. Cuando uno ve los requisitos de bolsa, la verdad se asusta. Sin embargo, si has hecho una buena tarea, así como en la escuela, como en la primaria, que si haces la tarea todos los días, pues llegas y te encuentras que tu empresa sí puede llegar a bolsa, sí puede pedir financiamiento en bolsa, sí puedes tener un expediente decente frente a cualquier institución de crédito, ya sea pública, privada, en fin. Hay que entender eso y hay que ayudar a todos a lograr ese crédito. Creo que esa es la palabra que hay que atender, crédito. Y de ahí, pues ya podemos pasar a temas fintech y podemos jugar con herramientas para llegar a ese crédito. Y esta satisfacción del cliente que platicábamos hace un rato, cuando tú tienes una empresa que le has invertido lo suficiente para que tu cliente salga contento, tecnología para poder cobrar y tecnología para poder vender o mercadotecnia para poder vender, pues vas a cerrar ese ciclo y vas a generar esa economía circular o economía de ciudad que a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Entonces, por ahí iría el tema, ¿no? Un expediente claro donde tú te sientas cómodo para poder prestar. En algún momento estaba con una serie de, quizás una ponencia con 100 personas enfrente, hice la pregunta matona: ¿se prestarían ustedes a sí mismos? Tenía 150 personas enfrente, nadie levantó la mano. Entonces, si no te prestas a ti mismo, no vayas a un banco porque no te van a prestar. Digo la verdad. Entonces piensa como si te prestarías a ti mismo y entonces sí ve y haz sentir cómodo a tu acreedor. Sí, claro. No, si el crédito es una gran cosa, ¿no? El crédito bien utilizado es un bien enorme, ¿no? Y lo que estábamos platicando antes de empezar el panel era que el gran reto de cualquier empresa, es que el consumidor compre su producto, quede satisfecho, lo vuelva a comprar y a consumir y de ser posible se lo recomiende al vecino porque no hay mejor publicidad que la que hace directamente el consumidor, ¿sí? El consumidor. ¿Qué retos, José, le ves tú a la Bolsa Mexicana de Valores en cuanto a la aportación que debe de tener al progreso económico de este país? Se dice que es una bolsa muy chiquita en cuanto al número de participantes en la misma. Yo creo que ahí hay un potencial enorme, ¿sí? Lo que decía ahorita Adolfo, para que más gente, más empresarios se acerquen, busquen este tipo de recursos. ¿Cuál crees tú que es el principal reto? Sí, de acuerdo. Mira, retomando tus palabras, si yo tengo el ejemplo que ponías ahora, si yo tengo un producto, tiene una buena aceptación, se lo recomienda al vecino y el vecino también quiere el producto, pero yo ya no puedo fabricar 2 productos. ¿Qué requiero ahí? Requiero algún tipo de financiamiento para poder tener más maquinaria, más empleados, para poder crecer mi empresa, y ahí es donde viene el financiamiento, el crédito, el capital, que era lo que mencionaba Adolfo. Y ahí el problema es que como decías, que hay que echarle ganas, pero el problema es que el primero que se autolimita generalmente, y nos ha tocado, tenemos en la bolsa un área de promoción para emisoras, el primero que se autolimita, que se limita es la propia persona, se autolimita y dice, no, es que para mí pues la bolsa no es para mí, es para empresas muy grandes, están hablando del lado primero
de la empresa, del emisor. Y ahí volvemos al tema de educación financiera, es porque no se sabe qué productos hay, cuáles son los requerimientos para cada uno de los diferentes productos. Y generalmente cuando le preguntamos a alguien, siempre cree que los requerimientos y los costos son mucho mayores a la realidad. Y luego el otro lado siempre cree que las ventajas y beneficios son mucho menores a la realidad. Entonces ahí tenemos un problema y tenemos que cerrar ese gap. ¿Y cómo lo podemos cerrar? Pues precisamente con esa educación. Creo que en el sistema financiero lo importante es que se complementen, y ahí, hablando de fintechs que nos mencionaba Luis, creo que hay mercado para todos, hay negocio para todos, hay oportunidades para todos, pero si todos nos enfocamos en la misma, ahí vamos a tener un problema, nos vamos a canibalizar, vamos a dejar un sector descubierto, y creo que ahí es donde las fintechs están viendo qué sector está desatendido, qué problema hay, qué solución traigo para el problema, y lo están haciendo. Creo que eso está funcionando muy bien. La bolsa también, estamos cubriendo muchos sectores, muchas empresas de diferentes tamaños, pero la invitación ahí es para que se acerquen y conozcan cada uno de los productos, requerimientos y demás. Pasándome y hablar de que nosotros somos intermediarios al lado del inversionista, es lo mismo. No, es que yo no invierto en bolsa porque eso es para grandes empresarios, tal. No es cierto, y más con la tecnología que también se mencionaba ahora. Hoy en día puedes abrir una cuenta en minutos, la puedes abrir utilizando una plataforma, tu teléfono celular, etcétera. Entonces, cosas que antes pues eran impensables, pero eso se puede aprovechar, y ahí podemos tener muchas más empresas y muchos más inversionistas. Creo que vamos… hay un tema ahí de huevo, gallina, ¿cuál es el primero? Yo creo que desarrollar la base de inversionistas es muy importante, y eso puede hacer que vengan mejores valuaciones y más empresas. Y en eso estamos nosotros, reguladores, autoridades, asociaciones, estamos trabajando desde hace tiempo, pero es un tema que los resultados no se ven de la noche a la mañana. Sí. Y ahí, perdón, complementando lo que decía Oriol, sí, yo creo que en general el mercado de valores es una fuente de financiamiento a la cual muchas empresas no saben que pueden acceder, y que no tiene tantos requisitos, y que muchas veces la verdad que genera, ¿no?, como esa rueda que mencionaba antes Adolfo, de la posibilidad de lo que es para inversores a ir a una inversión privada, que además digamos, tiene una muy buena calificación y es muy segura, y desde el punto de vista del acceso al financiamiento de las empresas que pueden a través de la bolsa, por ejemplo, emitiendo obligaciones, etcétera, acceder a tasas de financiamiento que también son muy convenientes. Bueno, José, Adolfo, Luis, el tiempo se nos ha acabado. Yo les pediría, si en 30 segundos, un minuto no más, alguna conclusión, algo que quisieran ustedes recalcar, subrayar para terminar este panel. Bueno, muchas gracias. Yo creo, y volviendo al tema ¿no?, de fintech, la ley de open banking, estas bases que yo veo que se han sentado en México, creo que tenemos que poner como foco en poder empezar a acelerar la adopción de las distintas empresas, porque es muy importante, no solamente en términos de inclusión financiera, que sí es bien importante, sino también desde el punto de vista de empezar a motorizar el crédito, que, como bien decía Adolfo, es como la sangre que se necesita para el desarrollo y para el crecimiento de un país como México. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Sí, en 30 segundos yo igual insistiría en el tema de la educación financiera, el agradecer a todos los que participan de alguna forma para mejorarla. Incluyo ahí a los distintos medios de comunicación, y ya que nos están invitando a Grupo Mundo Ejecutivo también, han hecho una gran labor, y al resto de la población, empresarios, inversionistas, a no perder el miedo y conocer. Creo que la obligación que tenemos todos como personas es cada día conocer más, superarnos, ser mejores, y pues creo que en la parte financiera, ahorro, inversión, por nosotros y por las siguientes generaciones es una tarea que todos tenemos. Muchas gracias, Adolfo. Gracias. Yo lo que diría es, hay que buscar negocios divertidos, rentables y retadores. Y para hacer esto necesitamos financiamiento, necesitamos socios, me refiero a hacer equipo, a ir juntos, beber de la misma copa, tirarnos al agua juntos,
y obviamente el tema del crédito hay que atenderlo, hay que hacer sentir cómodos a los inversionistas que le pusieron, que creyeron en nuestro proyecto, que creyeron en nosotros, darles certeza y pagarles pues un premio por habernos dado esa oportunidad, ¿no? Negocios divertidos. Divertidos, rentables y retadores. Y retadores. DRR. Muchísimas gracias. DRR. Muchas gracias a Mundo Ejecutivo por este panel y a todos ustedes por habernos acompañado ahí donde cada uno de ustedes esté. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.